No es para sorpresa de nadie lo comentado que es el personaje más icónico de Giancarlo Espósito, el cual supo darle una representación perfecta al frío y calculador capo de la mafia y dueño de una de las mejores franquicias de pollo frito, y a su vez, centro para tantos memes buenísimos. Pero bueno, no venimos a hablar de los grasos pectorales de Gustavo, sino de su rol dentro de la historia de esta grandiosa serie llamada Breaking Bad. Fring es introducido cronológicamente como un principiante en el mundo de la droga junto a su compañero de trabajo, al cual lo terminan limpiando 2 segundos después de que lo hayan introducido, y te deja como conclusión que bueno, el pobre duró menos que mis esperanzas de que Marruecos pudiese clasificar a la final del mundial. Pero bueno, la muerte de su mejor amigo generó varias cosas en el joven Gustavo. Inicialmente podemos mencionar el lazo que crea con el cartel, el cual no podrá escapar y provoca que se sienta totalmente acorralado en un mundo en el que ahora le tocará estar solo. Por otro lado, se destaca el sentimiento de venganza que surge de Gustavo hacia el cartel, pero sobre todo hacia Héctor Salamanca, el tipo que jaló el gatillo para sentenciar a su compañero y, finalmente, lo que se puede destacar de él es que tuvo que volverse un sujeto de múltiples capas a la hora de mostrarse ante el mundo, teniendo a su lado de tipo amable y dispuesto a ayudar a la comunidad de sus más cercanos en caso de que lo necesiten, y por el otro lado, es el jefe de una producción y venta de drogas a nivel mundial, el cual se muestra como un tipo implacable y profesional cuando hacer negocios se trata, llevando al límite cualquier situación con tal de proteger a su empresa y por lo tanto su medio para conseguir su objetivo, la venganza. Actualmente no terminé Better Call Saul, de hecho voy por la 4ª temporada, y hasta el momento es muy interesante todo lo que se presenta alrededor de este personaje, desde su crecimiento dentro de los altos mandos del cartel, su primer contacto con Mike, en el que demuestra un trato similar al que tendría con Walter más adelante, o con la creación del laboratorio de Meta. Me imagino que más adelante habrá cosas más destacables, pero todavía no las vi, así que me mantengo a la expectativa. Por otro lado, lo que me di cuenta que se mantuvo intacto en todo el universo de Breaking Bad es cómo la postura de Gustavo dentro de la trama se mantiene como un nexo entre muchos de los acontecimientos de la obra. En cada evento destacable que se presenta en la misma, siempre Fring se encontraba detrás de ello. Desde el control de las acciones de Nacho Varga y de la familia Salamanca en la serie centrada en Jimmy McGill, hasta todas las situaciones que rodean al cartero o a Walter White. Escenas como en las que Juan Bolsa lo llama totalmente furioso, alegando que irían a buscarlo dentro de poco para matarlo, y cómo frente a esto, Giancarlo Espósito transmite la tranquilidad de su personaje en aquella situación, al saber lo que le esperaba a Bolsa, el cual recibe una visita de la policía en su hogar con la finalidad de acabar su vida, es algo asombroso y que le da ese carácter tan representativo a dicho personaje. En el momento en el que, por el teléfono de Gustavo, se pueden escuchar los balazos de la casa de su compañero del cartel, y justo luego de eso, procede a esbozar una pequeña sonrisa, romper su celular e irse de la escena con esa tranquilidad, es algo magnífico y de las mejores escenas del personaje al poder representar de manera tan indicada el peso del mismo dentro de la obra. Otro aspecto que vale la pena mencionar de Gustavo es que está muy bien trabajado como el tipo tuvo que dejar sus sentimientos de lado con tal de tener éxito en su negocio, negando cualquier posibilidad de tener una vida corriente al aislarse y cortar contacto con cualquier ser querido. Pero sus mismas emociones son las que de a poco lo empezaron a traicionar e hicieron que se nublara cada vez más su juicio. Esto se observa en primer lugar en su relación con Walter, con el cual no quiso entablar una relación de negocio en un comienzo, debido a sus cualidades en cuanto al riesgo que toma en sus decisiones, y por su compañero, un Jesse que por aquel entonces todavía era un adicto sin remedio. En estos dos personajes nos damos cuenta de que si hay un tipo con el cual se puede comparar a Gustavo Fring es con Mr. White, debido a que entre ambos se pueden encontrar múltiples similitudes que se refieren a su mentalidad y su manera de hacer negocios. El punto que los une es su filosofía de acabar todo desde la raíz y sus dotes intelectuales. De hecho, el conflicto futuro entre ambas partes tendrá origen en el protagonista haciendo uso de aquella filosofía, ya que, gracias a que Walter atropelló a aquellos vendedores de droga que están a punto de acribillar a Jesse, es que eso representa la gota que colmó el vaso de la paciencia del jefe de los pollos hermanos, el cual se dispone a buscar a Jesse y en acabar con Walter cuando el contexto esté dado, contexto el cual Fring fue cocinando con la introducción de Gil en el laboratorio como compañero de Walter, y lo que llevó finalmente a que Walter tomara decisiones a la altura de las circunstancias, que para evitar su muerte significaría que debiese enviar a Jesse a matar al amante de la ciencia. Frente a esto, se produce un clima de tensión entre empleado y empleador,
clima el cual llevó a que el ganador sea determinado por aquel que tomase las decisiones más extremas. La desventaja con la que partió Gustavo en este enfrentamiento, pese a tener todo el poder del mundo, es que él todavía poseía valores y sentimientos, los cuales el antiguo profesor de química ya no poseía para este punto de la serie, demostrado por el envenenamiento de Brock y la abusiva manipulación hacia su compañero de trabajo. Es por todo esto que, a raíz de su tan anhelada venganza, Frink baja la guardia, lo cual Walter logró detectar debido a comentarios de Pinkman con respecto al lazo entre el jefe y Héctor. Gustavo no estuvo muy lejos de conseguir todo lo que deseó, porque logró conseguir la posición que necesitaba en el cartel, acercándose cada vez más a Don Eladio con tal de poder finalmente liquidarlo a él y al resto de los capos en una escena que demuestra nuevamente a los extremos a los que este personaje se propone llegar con tal de conseguir su venganza, incluso jugándosela toda a una sola jugada que por poco y lo mata. El tipo está totalmente loco, y cómo termina con la vida de todos los capos mediante el veneno de la botella de Zafiro es un momento inmejorable desde lo que significa y la producción detrás de aquella escena. Todo esto lo planeó con tal de que el último sobreviviente fuese Héctor, el cual para aquel entonces se quedó sin familia y sin ningún contacto del todo del cartel, debido al largo proceso que el chileno estuvo desarrollando por tantos años, y en este punto lo único que le quedaba a Gustavo era atormentar al viejo hasta sus últimos días, logrando satisfacer sus deseos más viles. Si hubiese dejado morir al mayor de los Salamanca luego de su derrame cerebral, no hubiese terminado todo con la venganza del hombre de la campana. En una escena fantástica que sabe plasmar a la perfección el deceso de este grandísimo personaje. Así que, paradójicamente, lo que acabó con Gustavo fue aquello con lo que él buscó cortar desde el punto inicial, sus emociones. Ciertamente la importancia de un personaje como Gustavo Fring, además de su concepción y desarrollo de personaje, radica en que es el ente con mayor peso en la trama, lo que puede significar que, en caso de que el personaje en cuestión tenga buenas bases y elementos para explotarse a su alrededor, lo que se obtendrá es a un ente ideal para manejar la trama de diferentes puntos que hacen que la historia sea más compleja, pero a la vez más dinámica gracias a las experiencias que le otorgan al espectador, que pueden ser una escena formidable o un sentimiento de intriga sobre qué es lo que atravesará el resto del elenco a raíz de sus acciones. Si tuviese que mencionar dos casos similares a los de Gustavo, fácilmente se me vienen a la mente las figuras de Griffith y de Johan, ambos antagonistas en sus respectivas obras, los cuales en diferentes puntos de la trama se encargan de hilar todas las situaciones que se presentarán y que siempre te van a dejar pensando con respecto a sus actos, decisiones e ideologías, planteando la duda sobre cómo es que el protagonista se las arreglará para hacerle frente, marcando dualidades que se trabajan con una sutileza que es para admirar en todos estos casos mencionados. Fácilmente el dueño de la franquicia de los Pollos Hermanos entra dentro de la categoría de mejores villanos de la ficción debido a aspectos que se relacionan con lo cercano que el espectador se puede sentir en cuanto a sus motivaciones y desarrollo, y que independientemente de si te gusta o no, es un recurso utilizado de forma impecable a lo largo de todas sus apariciones tanto en Breaking Bad como en Better Call Saul, lo cual solo da lugar a halagos hacia los encargados de la planificación y ejecución de un antagonista de estas características, el cual habrá perecido, pero dejándonos grabados en las memorias de todos esos majestuosos pectorales.